Dios les bendiga rica y abundantemente. Estamos acá en el set de aquí del Centro Cristiano El Recreo, originando esta nueva clase de hoy jueves de vida abundante. Entrando enseguida en materia, les quiero comentar que en la clase pasada estuvimos viendo las finanzas, ¿verdad? Las finanzas según la Biblia, la finanza del reino de los cielos. Y vimos los diezmos. En esta ocasión vamos a ver la segunda parte de esta finanza y vamos a ver las ofrendas y la primicia, que serían las tres partes de las finanzas según Dios. Amén. Entonces, vimos el diezmo. Ahora vamos a comenzar con las ofrendas. Lo primero que tenemos que mirar es que es una ofrenda. Y una ofrenda hacia Dios es una dádiva, un obsequio en que se muestra gratitud, en que se muestra un corazón agradecido, veneración y amor a Dios. Es un acto de adoración a Dios. O sea, cuando nosotros ofrendamos, lo que estamos haciendo es un acto de adorar a Dios, de adorarlo, de tener esa gratitud por todo lo que Dios ha hecho en mi vida, de tener ese corazón agradecido por todo lo que Dios hizo en mi vida, en mi familia. Entonces la ofrenda es eso, es un acto de agradecimiento donde tu corazón adora a Dios. Amén. La ofrenda nace de un corazón voluntario y de una manera de expresar que sentimos algo profundo por Dios, que amamos a Dios. En Génesis capítulo 4 vamos a ver la primera ofrenda que hubo en la historia de la Biblia. La primera ofrenda en Génesis 4, versículo 4 dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Miren lo que está diciendo la primera. ¿Qué trajo Abel? Trajo lo mejor, y no solo lo mejor, sino el primogénito. Y dice que el más gordo de todos los primogénitos. Y dice que Dios miró con agrado a Abel y a la ofrenda. A Abel y a la ofrenda lo miró con agrado. Entonces aquí vemos la primera ofrenda. La primera ofrenda establecida en la Biblia, de un hombre que amaba a Dios, de un hombre agradecido con Dios, que le ofreció lo mejor de lo que él tenía. Él era pastor de ovejas y ofreció lo mejor a Abel. Entonces, esto es lo que es la ofrenda. La ofrenda es un acto voluntario, de una mano dadivosa, de un corazón genuino, donde ofrenda a Dios con el corazón y con un corazón voluntario. La ofrenda, Jesús nos instruye acerca de esto. Vamos a ver lo que nos dice Jesús, porque no me quiero basar tanto en el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento se basó mucho en la ofrenda. Pero yo me quiero ir al Nuevo Testamento para que tú bíblicamente conozcas lo que Jesús también nos dijo para irnos a la época de nosotros, para encontrar nuestro modelo Jesús. Entonces en Lucas capítulo 6 de Lucas, en el capítulo 6 nos habla Jesús acerca de la ofrenda. Marcos, Lucas, capítulo 6. Vamos a encontrar cómo Jesús nos enseña la ofrenda. Dice en el capítulo 6 de Lucas: no juzguéis y no seréis juzgados. Jesús está hablando.
está hablando y nos está diciendo: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Jesús enseña, comienza este mensaje hablando que nosotros no debemos juzgar para que Dios no nos juzgue, y comienza diciendo que no podemos condenar a alguien, condenarlo para que Dios no nos condene y no seréis condenados, y que tenemos que perdonar para ser perdonados por Dios. Pero en el siguiente versículo, en el 38, dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Jesús está enseñando, y está enseñando en esta bienaventuranza, y nos está diciendo: dad y se os devolverá, dad y se os dará, se os devolverá, se os regresará. Y dice, mire que dice: medida buena. ¿Qué nos van a devolver? ¿Qué nos va a devolver? Medida buena, medida apretada, medida remecida, medida rebosando. Cuando algo se está botando, rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Jesús nos enseña claramente y nos identifica el significado de la ofrenda. Cuando nosotros damos algo, cuando nosotros damos con un corazón voluntario, con un corazón generoso y agradecido, es una ley la que Jesús está mostrando. Es una ley que cuando nosotros damos se nos va a regresar, remecida, rebosando, apretada. O sea, nos va a devolver una medida mejor de la que nosotros damos. Dice: con la misma medida que medís, se os volverá a medir. Esa es la ley de la ofrenda. Esa es una ley que Jesús, que venía desde el Antiguo Testamento, y Jesús la trajo al Nuevo Testamento. Esta es una ley que es tan natural como espiritual. Amén. Porque es una ley que se llama la ley de la cosecha. Amén. Entonces Jesús nos instruye naturalmente en el mundo celestial. Nos instruye con esta palabra para que entendamos lo que sucede en el mundo celestial cuando tú en el mundo natural haces lo que esta ley nos instruye. La ley de la cosecha, donde se siembra y se recoge. Esa es la ley de la cosecha. La ley de la cosecha está basada en la ofrenda. La ley de la cosecha está basada en una semilla que Dios te da. Porque aquí está Jesús diciendo: dad. Lo que tú tienes en tus manos lo vas a dar. Eso se llama siembra. Cuando tú das algo, estás sembrando en el mundo natural y en el mundo espiritual. Y dice que se os devolverá. Ninguna de las cosas que tú des no se quedará nunca Dios con ella. Si tú siembras una semilla y abres un hueco y siembras una semilla de maíz y la siembras, el grano de maíz, de ahí van a nacer. Ese grano morirá y saldrá una mata, no sé, un árbol de maíz, y tendrás una mazorca. Y dice que de un grano tendrás muchos cientos de granos, porque es una ley, se llama ley de la cosecha. ¿Por qué ley de la cosecha? Porque tú siembras y comienzas a recoger una cosecha, y esto es lo que es la ofrenda. Yo te hablé del diezmo, que era un acto de obediencia en la clase pasada. En la ofrenda no tiene nada que ver con el diezmo, porque el diezmo es algo que es de obediencia y es algo que le pertenece a Dios. Pero la ofrenda, tú te podrías quedar. Si yo tengo una semilla y yo la pongo, una semilla, y yo la pongo en un platico, esa semilla toda la vida va a estar allí, porque yo no la sembré, y no va a tener el resultado de una ley. Es que hay muchas leyes. Hay leyes de la Constitución donde tú no, si las infringes, vas a tener una consecuencia.
Si la ley dice que yo no puedo robar y yo robo y la justicia me coge a mí robando y soy sindicado de robo y voy a un juicio y me condenan, esa es la consecuencia de esta ley, es una ley. Igualmente con todas las leyes matemáticas también son unas leyes que están establecidas y no se pueden violar. La ley de la relatividad, la ley de la gravedad. Por ejemplo, ¿cómo yo puedo violar de la ley de la gravedad que dice que todo cuerpo sería atraído por la tierra? Y por mucho que yo suelte este bolígrafo, va a caer a la tierra, porque no se puede violar, tiene una consecuencia. Si yo lo suelto, él va a ir atraído a la tierra. Amén. Esa es la ley de la gravedad, donde un cuerpo siempre lo atrae la tierra. Amén. Entonces hay leyes que se tienen que cumplir. La ley de la que yo te vengo a enseñarte es la ley de la cosecha, que se cumple. Si tú ese maíz, ese grano, yo lo cojo, lo siembro, voy a tener muchos granos más. Y así es con la ofrenda. Dice, dad y se os devolverá. Medida buena, dice, medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regalo. Esto me lo enseña a mí en Lucas capítulo 6, versículo 38, me lo enseña Jesús. Jesús me enseña esta ley de la ofrenda. Amén. Entonces, la ley de la cosecha la forma que la siembra y la siega, o la siembra y cuando lo recogemos, que se llama siega, recoger el fruto. Esta ley fue creada por Dios, y aunque es una ley natural, porque el pueblo de Israel vivía mucho de la ganadería y de la agricultura, y siempre, si ven en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, todos los ejemplos, la mayoría de las parábolas, la mayoría de las similitudes que Jesús hacía, la hacía con la agricultura o con la ganadería. Y entonces nos enseña por medio de esta siega, de esta ley de la cosecha, el significado para nosotros de la ofrenda. No es que Dios necesite de nosotros, es que nosotros necesitamos de la ley de la cosecha. Es algo que Dios hizo para tu beneficio y para mi beneficio. Entonces fue creada por Dios, y aunque es una ley natural, solo funciona espiritualmente. El campesino toma su semilla, abre su surco, deposita su semilla, cierra su surco y espera que llueva, y espera que nazca, y espera que tenga el fruto, y espera que tenga su tiempo para recogerlo. Igualmente nosotros, cuando sembramos en el reino de los cielos, también funciona de la misma manera, porque tiene una función espiritual, y todo lo que Dios crea tiene una función espiritual, mi amado. Tiene una función espiritual. Te estoy hablando de la ley de la cosecha, que está dentro de la palabra. Este es un principio tan espiritual como nuestra vida cotidiana, y aunque se vive en el mundo natural, tiene una trascendencia en el mundo espiritual. Amén. Entonces en el Antiguo Testamento vemos esta ley. Miren lo que dice en Gálatas capítulo 6, libro de Gálatas capítulo 6, en el versículo 7. Dice, Gálatas 6, 7, lo buscas en tu Biblia, y dice, no os engañéis. Mira lo que te está diciendo la palabra. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre sembrare, Gálatas 6, 7, eso también segará. Y en el 9, miren lo que me dice en el 9. En el 9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien,
porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. O sea, que no nos cansemos. O sea, que la palabra me está diciendo, me está enseñando que yo no me puedo cansar de hacer el bien. Que yo a su tiempo, si no desmayo, voy a cegar. Amén. Entonces esto es lo que me habla a mí la palabra. Me habla de lo importante que es para mí la ofrenda. Lo importantísimo que es para mí la ofrenda. Dice, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre segare, eso también segará. Y no solo podemos sembrar en las ofrendas económicas acá, también cuando sembramos amor, cuando sembramos comprensión, cuando sembramos justicia, cuando sembramos verdad, cuando sembramos una palabra en el corazón de alguien, cuando sembramos unidad. O sea, hay muchas cosas que podemos sembrar que a su tiempo vamos a recoger, porque es una ley espiritual. Y como es una ley espiritual, entonces ¿qué pasa? Que yo, todo lo que siembre, si yo siembro amor, voy a recoger a su tiempo amor. Si siembro justicia, compañerismo, bendiciones, si siembro una verdad, todo lo que yo siembre, eso voy a recoger. Igualmente, si siembro mentira, si siembro odio, si siembro egoísmo, o si siembro celos, eso también voy a recoger. Dios no puede ser burlado. Lo que yo siembre, eso recojo. Y cuando siembro para el reino de Dios en la parte económica, también, amado, es una ley. Con la misma vara que medí, serás medido. Serás medido, es una ley. No es más nada, una ley. En el Antiguo Testamento y en los tiempos de Jesús, el mayor ingreso de la economía era esto. Era esta ley de la siembra. Todo el mundo sabía que tenía que sembrar para recoger a su tiempo. En los tiempos de Jesús también. Amén. Entonces, toda la dirección de nuestra prosperidad, tanto espiritual como material, está dentro de la ofrenda, mi amado. Está dentro de la ofrenda. Dentro de esta ley que se llama cosecha, donde tú lo que siembras vas a recoger. Amén. Miren lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 9. Miren lo que nos dice acerca de esto mismo que estamos hablando. Segunda de Corintios 9, en el versículo 6 hasta el versículo 8. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso su corazón, porque es voluntario, amado. Cada uno dé como propuso su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces la palabra es muy explícita. La palabra me lleva a la importancia que le dio Jesús, que le da el Nuevo Testamento a la ofrenda. Miren, pero el que siembra escasamente, si yo siembro 4 semillas, ¿qué puedo esperar? Si siembro 1000 semillas, voy a esperar más. Si tú sembraste 1000 semillas y yo 4, ¿quién va a ser un mejor segador? ¿Quién va a ser un mejor recolector? Pues el que siembra más semillas. Por eso el que siembra escasamente, escasamente recogerá. Y el que siembra abundantemente, abundante y generosamente recogerá. Y eso es una ley, no es más nada. Es una ley como la que te dije, como la ley de la gravedad. Amén. Es una ley establecida. Amén. Y esta es la ofrenda. Y esto era lo que yo venía a hablarte sobre
la ofrenda, mi amado. Ahora te voy a hablar del tercer principio de las finanzas bíblicas. Y está en Levítico. En Levítico capítulo 23. Nos dice Levítico capítulo 23 del versículo 9 y el 10. Amén. 9 y 10. Ahora estoy en las primicias. Dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, o sea, en Canaán, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Eso lo estableció desde el Antiguo Testamento Dios al pueblo de Israel. Y eso siguió y siguió y siguió hasta los tiempos que llegó Jesús, y siguió hasta los tiempos de hoy. Te estoy hablando de las primicias. Te estoy hablando de un mandamiento que Dios dejó claro y ordenado. Y te voy a explicar por qué Dios dejó este mandamiento. Este mandamiento Dios lo dejó, esta ordenanza Dios lo dejó, o este decreto, o esta prescripción Dios la dejó establecida porque Dios aquí estaban en el desierto, le iba a dar una tierra prometida, y en medio de la tierra prometida Dios quería que ellos siguieran teniendo en primer lugar a Dios. Y le ordenó esto a Moisés, lo llamó aparte, le dijo: cuando lleguen allá, el primer fruto tiene que ser para mí, me lo darán como primicia. Y le puso y le estableció el tiempo en que lo tenían que hacer. Ya miramos allí. Pero ¿por qué Dios quería ordenar la primicia al pueblo de Israel? Lo primero que te voy a enseñar es que Dios quiere ser el primero en tu vida. Y esta orden que Dios dio de la primicia lo hace que Él sea el primero. Que Él sea el primero para el pueblo de Israel. Y Dios quiere hoy también ser el primero en tu vida. Porque el primero es todo. Nadie está por encima del primero. Nadie antecede el primero. Nadie es más importante que el primero. Entonces eso era lo que Dios quería. Dios no quería otra cosa sino seguir siendo el primero. No es que Dios sea posesivo, es que te voy a explicar algo. Cuando Dios es primero en tu vida, y quería que Israel fuera el primero en la vida de Israel, Dios va a marcar un futuro. No es lo mismo que Dios sea el primero en tu vida y que no sea en la mía. El futuro de tu vida cambia, la dirección de tu vida cambia cuando Dios es primero. Cuando Dios es primero, tu futuro va a cambiar y va a tomar una dirección a la cual Dios te va a llevar. Si Dios es segundo en mi vida, o tercero o cuarto, mi vida no va a tener la misma dirección que la tuya. Porque en la tuya Dios está ocupando el primer lugar, y Dios va a llevarte por un camino, por una dirección a un futuro diseñado para todos aquellos que ocupa Dios el primer lugar. Yo sé que me estás entendiendo. En cambio, en mi vida va a marcar un destino diferente, porque Dios no ocupa el primer lugar. Y si Dios no ocupa el primer lugar, alguien lo tiene que ocupar, pero de que hay alguien en mi primer lugar, lo hay. Amén. Y me estoy poniendo de ejemplo de que Dios no está en mi primer lugar, para que Dios te comience a marcar el destino de tu vida, el futuro. Amén. Por eso Dios dio esta ley de la primicia. La primicia es el primer fruto. El primer fruto, el más temprano, el que salía. Y te lo voy a explicar así. Cuando ellos demarcaban todo el territorio que se iba a sembrar, demarcaban un espacio aquí en una esquina, y aquí se sembraba la cebada, y acá se sembraba en todo este terreno, se sembraba toda la otra siembra, todas las otras clases de frutos que fueses a sembrar. Y en esta esquinita se sembraba la cebada, porque siempre la cebada era el primer fruto. Y esto se tenía que recoger, y esto se tenía que decir, llevar en gavilla. Dice en el versículo 11,
y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que se haya acepto el día siguiente del día de reposo. Esto, cuando tuviera fruto, se iba a arrancar y esto no se iba a tocar, esto no pertenecía a nadie. Este pedacito de aquí, que era la primicia, se le tenía que llevar al sacerdote el domingo al tercer día después de la Pascua. Y esa era la primicia, y eso era lo que Dios marcaba enseguida, que esta persona, la dueña, la familia dueña de esto, iba a marcar enseguida un futuro. ¿Qué le marcaba? Que aseguraba que la siguiente cosecha, que toda esta cosecha iba a tener una prosperidad y una abundancia. Amén. Esto es lo que es la primicia. Dios quería ser el primero. Y como cuando tú le das a Dios primero, Dios te garantiza un futuro de abundancia. Amén. Y eso fue lo que le enseñó él a Israel. Eso fue lo que le enseñó. Y eso es lo que yo te estoy enseñando hoy. Que Dios sea el primero en tu vida. Por eso las primicias son eso. Primero para Dios. Asegurando. Entonces las primicias se entregaban un domingo, 3 días después de la Pascua. Y enseguida me voy a saltar a Jesús y termino para que puedas entenderlo. El día de Pascua murió Jesús. Ese día que murió Jesús y fue sepultado, Jesús nació el domingo de resurrección, como le llaman ahora, pero nació realmente el domingo después, 3 días después de la Pascua. ¿Y sabe qué se estaba celebrando? La fiesta de la primicia, dándote a entender que Jesús no resucitó sábado ni lunes, sino el domingo, el día de la primicia, siendo la primicia de la resurrección que nos iba a dar la nueva resurrección a nuestras vidas. Y entiéndelo en el plano espiritual, el significado que tiene y la preponderancia de que Jesús haya nacido 3 días después, haya resucitado 3 días después de la Pascua. Tiene un significado y una connotación importante para marcar en el Nuevo Testamento el significado de la primicia para tu vida. Amén. Espero que me hayas entendido y me hayas comprendido. La palabra es bien clara y bien contundente. Y sé que va a marcar un espacio en el corazón de tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Sigue por este canal y aquí seguiremos. Amén y amén.